Rusia está en graves problemas. El Kremlin está dándose cuenta de que podría perder la guerra, no por misiles o tanques, sino por algo tan ordinario como los trenes. Ataque de dron ucraniano. Las fuerzas ucranianas atacaron con éxito un tren militar ruso y destruyeron una locomotora. En Rusia, un tren con combustible descarriló el lunes tras explotar un artefacto en las vías de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania. El ejército ruso es enorme, pero esconde una dependencia poco mencionada: los trenes. Desde el movimiento de tropas hasta los suministros, la red ferroviaria rusa del siglo XIX lo mantiene unido. Pero ese sistema está anticuado, sobrecargado y más vulnerable de lo esperado. En este video, mostramos cómo atacar este defecto oculto podría cambiar el conflicto y por qué Putin no querría que lo sepas. Los trenes no solo mueven carga, sostienen la estrategia de guerra de Rusia. Cada vez que Ucrania ataca esas vías, es otra grieta en la armadura del Kremlin. Si crees que más gente debe ver cómo es la guerra, dale like y suscríbete. Ayuda a que esta historia trascienda los titulares y la propaganda. Gracias. Analicemos la importancia del sistema ferroviario para el Kremlin. Rusia ha estado transportando sus suministros militares por ferrocarril durante la guerra. Eso es combustible, proyectiles, repuestos y comida para soldados. Los trenes básicamente transportan los bienes pesados a través de vastas distancias, desde depósitos en lo profundo de Rusia hasta las líneas del frente en Ucrania. A diferencia, los ejércitos de la OTAN usan camiones y transporte aéreo para ser flexibles. Pueden cambiar rutas, adaptarse a amenazas y mantener suministros aunque una ruta esté comprometida. Rusia, sin embargo, basó su logística en líneas férreas fijas, acorde a su geografía e historia. Ver el mapa de Rusia lo explica. Rusia, el país con mayor masa terrestre, es realmente enorme. Tan enorme que es casi el doble del tamaño de los Estados Unidos. Tiene 11 zonas horarias y carreteras frecuentemente embarradas, sin pavimentar o no aptas para convoyes militares pesados. Transporte aéreo es caro. Y la flota aérea de Rusia no es lo suficientemente grande para manejar el volumen de suministros necesarios para la guerra actual a esta escala. Eso significa que los ferrocarriles suelen ser la opción más barata y eficiente para transportar toneladas de equipo a grandes distancias. Por eso Rusia depende mucho de ellos. En 2023 y 2024, se estimaba que los trenes cubrían cerca del 80% de la logística militar rusa en Ucrania. Camiones y aviones cubren vacíos solo en entregas especializadas o urgentes. Esta configuración viene desde los días soviéticos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas organizó su logística militar alrededor de una gran red ferroviaria para abastecer su imperio. Los trenes transportaban grandes cargas a largas distancias, uniendo fábricas rusas con bases remotas. Era un sistema para controlar, no flexible. Cuando la Unión Soviética colapsó, Rusia heredó esta red, pero no la modernizó mucho. El ejército siguió usando los ferrocarriles porque ya existían. Construir un sistema de camiones o aire habría costado miles de millones y tomado décadas. La economía rusa siempre ha estado limitada, sobre todo tras las sanciones por la anexión de Crimea en 2014, se quedaron con lo que antes funcionaba. Pero lo útil en un imperio en paz no siempre sirve en una guerra moderna. ¿Por qué? La guerra moderna implica velocidad y adaptabilidad. Tanques y tropas deben moverse rápido, esquivar amenazas y atacar donde el enemigo no espera. Las líneas de ferrocarril fijas son lo contrario, predecibles y visibles en mapas, satélites o drones. Todos los centros, puentes y cruces son objetivos conocidos. Si golpeas uno, puedes paralizar los suministros de toda una región, no solo detener un tren. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, su logística falló por esto. Las fuerzas ucranianas atacaron líneas de tren y depósitos, interrumpiendo entregas de combustible y municiones. A mediados de 2022 informes indicaban que las unidades rusas en Kherson y Donetsk se quedaban sin proyectiles porque los trenes no podían pasar. Un ataque a un puente cerca de Melitopol en 2023 retrasó los refuerzos rusos semanas. Esto obligó a las tropas a depender de los menguantes suministros locales. Estos no eran solo contratiempos, eran signos de un problema más profundo. Los ferrocarriles son puntos de estrangulamiento, y en una guerra donde los drones y los misiles pueden golpear con precisión milimétrica, eso es simplemente un desastre esperando a suceder. Como puedes ver, Ucrania ha captado esta debilidad y la ha convertido en una estrategia. No solo luchan en el frente,
También atacan con precisión las líneas de suministro rusas. Drones, misiles y fuerzas especiales están golpeando centros ferroviarios en lo profundo de las áreas controladas por Rusia. El ataque de julio a una unión ferroviaria es un claro ejemplo. No fue un objetivo al azar. Esta unión ferroviaria en particular es un nodo crítico que conecta el territorio principal de Rusia con Crimea ocupada y el sur de Ucrania. Por ahí pasan trenes con combustible, armas y tropas para mantener activas las líneas del frente. Los drones ucranianos destruyeron no solo los rieles, sino también subestaciones y sistemas de señalización que operaban los trenes. El golpe detuvo el tráfico ferroviario por días o incluso semanas. El retraso provocó problemas y escasez para las fuerzas militares rusas. Este único ataque trastocó la capacidad de Rusia para mantener el sur. Ese golpe no fue una casualidad. Ucrania lleva años haciéndolo, pero ahora es mejor. En 2022 atacaron depósitos de trenes en Donetsk y destruyeron arsenales de municiones. En 2023 atacaron puentes del ferrocarril transiberiano, vital para rutas militares. En 2024 Ucrania usaba drones de largo alcance para atacar infraestructura ferroviaria en Rusia. Cada ataque debilita la capacidad rusa de abastecer a su ejército. El ataque de julio fue el más reciente de varios, mostrando el cambio de Ucrania a una estrategia que no requiere capturar ciudades para ganar. Están bloqueando los recursos clave de la máquina de guerra rusa. Últimamente, estos ataques se han intensificado en lugares clave. Mira este ataque del 29 de julio a un tren de combustible en el centro ferroviario de Salsk, Oblast de Rostov, Rusia. El ataque con drones detuvo 9 trenes mientras se desataban incendios. Al observar los efectos, notas el genio en esta táctica. Cuando un centro ferroviario se cae, los efectos se propagan rápidamente. Las tropas rusas en el frente no solo pierden un envío, pierden el flujo constante de todo lo que necesitan. La escasez de combustible significa que los tanques y camiones no pueden moverse. Sin proyectiles de artillería, el apoyo de fuego se debilita, dejando a la infantería expuesta. Ya no llegan repuestos para vehículos y armas, así que lo descompuesto sigue igual. Incluso los alimentos y medicinas escasean, afectando la moral. En 2023, tras ataques ucranianos al ferrocarril en Zaporizhia, las fuerzas rusas estuvieron días sin raciones suficientes. Los soldados comían suministros vencidos o buscaban localmente. No requieres un asesor para notar que esto no inspira confianza. Si faltan suministros, las unidades quedan aisladas. No pueden maniobrar, no pueden reforzar y no pueden evacuar a los soldados heridos rápidamente. Es una hemorragia lenta que debilita al ejército. ¿Qué provoca realmente esta interrupción en el esfuerzo bélico de Rusia? Para empezar, una de las cosas que hace que esta estrategia sea tan efectiva es lo poco que le cuesta a Ucrania en comparación con Rusia. Un ataque con drones a un centro ferroviario podría ser un puñado de drones baratos, costando miles de dólares para causar millones de dólares en daños. Rusia debe gastar mucho en reparar vías, proteger líneas o reponer suministros perdidos. Agotan recursos para mantener el status quo, mientras Ucrania presiona con poco esfuerzo. En 2024, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que ataques con drones interrumpieron más del 20% de los suministros rusos en el este. Eso es un gran impacto por una fracción del costo de la guerra tradicional. También es sostenible, ya que Ucrania puede seguir lanzando estos ataques mientras tengan drones e inteligencia. Durante todo ese tiempo, Rusia debe defender miles de rutas vulnerables. Esto cambia significativamente el equilibrio de la guerra. La fortaleza de Rusia siempre ha sido su tamaño, más tropas, tanques y potencia de fuego. Pero todo eso depende de que esos trenes lleguen a su destino. Ucrania está convirtiendo esa fortaleza en una debilidad, utilizando ataques inteligentes y dirigidos para hacer que el tamaño de Rusia funcione en su contra. Mientras esto continúe, el ejército ruso sentirá más presión. Las unidades quedan aisladas, los avances se detienen y los comandantes deben decidir dónde enviar los pocos suministros. Ucrania no busca ganar con fuerza abrumadora. Están ganando siendo precisos y persistentes, desgastando la base de Rusia hasta que se quiebre. Lo que Ucrania ha hecho es convertir el agotamiento en un arma, no solo el cansancio del campo de batalla, sino también el agotamiento de suministros. Cada golpe es una pregunta que Rusia debe responder. ¿Qué tan rápido puedes arreglarlo? ¿Cuántos ingenieros puedes dejar ir? ¿Cuánto combustible costaría desviar? ¿Cuánta munición arriesgarás en convoyes sin garantía de llegada? Estos no son costos abstractos.
Se acumulan día tras día, tren tras tren, camión tras camión, son implacables. Cuando se reconstruye una vía, otra es dañada. Al despejar una intersección, otra resulta minada. Los oficiales de logística rusos pelean una guerra de reacción, mientras que los planificadores ucranianos una por elección. Pero Ucrania no está logrando esto solo. Detrás de muchos de estos ataques precisos se encuentra una poderosa columna vertebral, la inteligencia occidental. Satélites, interceptaciones y aeronaves de vigilancia dan a Ucrania datos constantes para el objetivo. Eso significa que los operadores de drones no solo adivinan dónde golpear, ellos obtienen inteligencia en vivo. Incluye datos sobre el movimiento de suministros, intersecciones activas y la vulnerabilidad de convoyes ferroviarios. Informes indicaban que aviones de la OTAN sobre el Mar Negro daban a Ucrania actualizaciones en tiempo real sobre rutas logísticas rusas. Con ese tipo de apoyo, incluso un pequeño equipo de operadores puede lanzar ataques con una precisión devastadora. Esta unión de habilidad ucraniana e inteligencia extranjera hizo del sabotaje ferroviario una ciencia mortal. Entonces, en situaciones tan graves, ¿cuál es la solución? Rusia intenta combatir estas interrupciones, pero sus soluciones no son suficientes. Los equipos de reparación son clave en la respuesta. Si un ataque de drones destruye una unión de rieles, Rusia envía ingenieros de inmediato. Estos equipos laboran todo el día, soldando vías, reconstruyendo puentes y restaurando la energía de señalización. A veces han restablecido las líneas en días. Tras un ataque en 2024 a un puente ferroviario en Zaporizhia, Rusia afirmó que los trenes operaban de nuevo en 72 horas. Ahora, eso suena impresionante, pero no es toda la historia. Las reparaciones reactivan la línea, pero no restablecen de inmediato su capacidad total. Las vías dañadas no pueden manejar el mismo volumen de trenes, y las soluciones rápidas a menudo significan cargas más ligeras o velocidades más lentas para evitar accidentes. Además, Ucrania no solo golpea y olvida, siguen observando. Los drones regresan, atacando a los equipos de reparación o el mismo sitio antes de que se repare por completo. Este año, un depósito de trenes en Donetsk fue atacado 3 veces en 2 semanas, deshaciendo reparaciones rusas recientes. Es como arreglar una tubería mientras le hacen más agujeros. Rusia también usa camiones para el suministro y así evitar vías ferroviarias dañadas. Esto suena como una buena solución temporal, pero es una pesadilla logística. La flota de camiones de Rusia no está construida para esto. No cuentan con los vehículos necesarios para sustituir la alta capacidad de los trenes. Un tren de carga transporta lo mismo que más de 100 camiones, así que reemplazarlos no es sencillo. La logística militar rusa depende del traslado diario de miles de toneladas de combustible, municiones y equipo. Los camiones no alcanzan esa escala, sobre todo a largas distancias. En 2023, tras la interrupción ferroviaria en Kherson, Rusia recurrió a convoyes de camiones para abastecer a sus fuerzas. El resultado fue desastroso. Los convoyes quedaron atascados, sin combustible o destruidos por drones ucranianos. En 2024, los drones vista en primera persona de Ucrania eran tan precisos que atacaban camiones individuales con explosivos, haciendo vulnerables los convoyes. Las carreteras en Ucrania ocupada y el sur de Rusia a menudo son estrechas, están mal mantenidas o están congestionadas con tráfico civil. Esto las vuelve menos confiables para uso militar. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en 2024 que las rutas por carretera eran 40% menos eficientes que el ferrocarril. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Costará más tiempo y combustible por cada tonelada movida. Y luego está otro dolor de cabeza del que Rusia no puede escapar: el barro. Cada año, durante las temporadas de primavera y otoño, las carreteras en gran parte de Rusia y Ucrania se convierten en pantanos intransitables. El pavimento se agrieta, los caminos de tierra se disuelven y los convoyes quedan atascados en lodo profundo. Los ferrocarriles, aunque tienen defectos, son confiables y están intactos. De lo contrario, Rusia tiene pocas opciones. Los camiones no pasan por el barro, y hay pocos helicópteros que además gastan mucho combustible, por eso estos cuellos de botella estacionales afectan mucho. En marzo de 2024, un informe logístico describió convoyes varados cerca del río Dnipro sin poder moverse por días. El clima no solo frenó la guerra, también congeló las líneas de suministro, y Ucrania lo sabe. Los problemas logísticos de Rusia existen desde hace décadas, no solo por esta guerra. Tras el colapso de la Unión Soviética, el ejército ruso heredó un sistema de suministro obsoleto e inflado. Desde la Segunda Guerra Chechena, se advirtió que depender tanto de ferrocarriles y depósitos centralizados hacía vulnerable al ejército, pero no hubo cambios. Las limitaciones presupuestarias, la corrupción y disputas entre contratistas de defensa retrasaron la modernización.
En 2012, el ministro de Defensa, Anatoly Sutikov, buscó reformar la logística, descentralizando depósitos e implementando seguimiento sistema de posicionamiento global para la carga. Su destino fue despedido en menos de un año, y la mayoría de sus reformas fueron archivadas. El ejército retomó prácticas soviéticas como manifiestos en papel, exceso de stock centralizado y cadenas de mando rígidas. La burocracia sigue afectando la logística de Rusia en 2025. Memorandos filtrados en 2024 revelaron desvíos de suministros por software obsoleto y órdenes de ferrocarril manuales. Un caso reportó que un tren con misiles antitanque para Zaporizhia estuvo una semana inactivo en Rostov por un error tipográfico en el manifiesto. Los alimentos frescos se echaron a perder por malas asignaciones de combustible, obligando a improvisar a las tropas. Rusia no solo enfrenta la guerra con Ucrania, también combate el peso de sus instituciones rotas. Esto se nota especialmente en su sistema logístico, que depende del ferrocarril. También hay una peculiaridad técnica que atrapa aún más a Rusia: su calibre de ferrocarril. Rusia emplea un ancho de vía de 1520 mm mayor que los 1435 mm estándar en Europa. Esto hace que sus ferrocarriles sean físicamente incompatibles con los sistemas de los países vecinos. Aunque Rusia intente redirigir suministros vía aliados o neutrales como Bielorrusia, Mongolia o Kazajstán, no es sencillo. Todo tendría que ser recargado o transferido a sistemas compatibles. Eso desperdicia tiempo, aumenta costos y genera más cuellos de botella. Irónicamente, China, principal socio estratégico de Rusia, usa sus propios ferrocarriles de vía estándar. Aunque se anunciaron proyectos logísticos conjuntos tras la invasión, no han escalado. Imágenes satelitales mostraron este año que la extensión ferroviaria en Manchuria para unir el norte de China con zonas militares del lejano oriente ruso estaba estancada. No hay construcción ni tráfico de carga. China parece reacia a que su infraestructura sea clave en el esfuerzo bélico ruso. Esto podría ser para evitar sanciones occidentales. Pekín quizá venda drones o electrónicos de doble uso de forma encubierta. Sin embargo, al abastecer al ejército ruso, China se mantiene distante. Eso aísla a Rusia logística y diplomáticamente. Esto la obliga a depender casi por completo de su red rota para librar una guerra moderna. Las carreteras, que deberían suplir las vías rotas, también presentan problemas. Rusia no puede vigilar todas. Partisanos ucranianos y fuerzas especiales actúan tras las líneas, preparando emboscadas o colocando explosivos. A finales de 2024, un convoy de camiones cerca de Melitopol fue golpeado por una bomba al borde de la carretera, destruyendo una docena de vehículos cargados con proyectiles de artillería. Como ya sabes, los drones son otra amenaza constante. Operadores de drones ucranianos usan datos satelitales en tiempo real para detectar convoyes y atacar antes de que Rusia reaccione. Rusia ha intentado agregar defensa antiaérea para proteger sus líneas de suministro, pero esos sistemas están bastante extendidos. Son necesarios en el frente para frenar los misiles ucranianos, así que desviarlos para proteger camiones deja otras zonas vulnerables. Es un juego perdido para Rusia, que no puede cubrir todo mientras Ucrania sigue hallando brechas. El peligro para las vías férreas de Rusia no solo proviene de las bombas o misiles enemigos, también viene desde adentro. En lugares controlados por Rusia e incluso en lo más profundo de la misma Rusia, la gente común está contraatacando. Estos luchadores, llamados partisanos, no están actuando solos. Integran equipos en expansión con espías, ayudantes y saboteadores de ferrocarriles. A inicios de este año, la inteligencia ucraniana informó que colaboradores locales guiaron ataques a centros ferroviarios al dar coordenadas, horarios y puntos débiles en las defensas rusas. Un ejemplo ocurrió en Luhansk en marzo. En una semana, combatientes de la resistencia dañaron más de 15 kilómetros de vías férreas con explosivos caseros y alterando señales de tren. No se necesitaron armas sofisticadas, solo herramientas regulares, información interna y personas lo suficientemente valientes para tomar medidas desde dentro. Lo que hace que esto sea particularmente dañino es que las fuerzas rusas no pueden identificar ni eliminar fácilmente esta amenaza. Los partisanos se integran con la población, usan teléfonos desechables y evitan huellas digitales. Cada ataque obliga a Rusia a desviar personal a zonas traseras para seguridad. Esto agota aún más sus escasas fuerzas. Los informes de finales de 2024 mostraron convoyes de trenes enteros detenidos durante horas debido a amenazas anónimas o sospechas de sabotaje que resultaron ser señuelos. Es una guerra psicológica y una interrupción logística. Aunque las vías sigan intactas, Rusia debe dudar de cada envío. Los trenes son desviados, retrasados o cancelados directamente, por si acaso. Esto retrasa la cadena de suministro sin que Ucrania dispare un solo misil.
Aunque Rusia prueba nuevos enfoques, los mismos problemas persisten. Ahora distribuyen suministros en almacenes pequeños en vez de grandes depósitos ferroviarios. La idea es disminuir el impacto de un golpe. Pero esto no resuelve el problema central, que es que esos suministros aún necesitan llegar al frente, y los ferrocarriles son la única forma de moverlos eficientemente a largas distancias. Construir nuevas líneas de ferrocarril o reforzar las existentes es otro enfoque, pero es lento y costoso. En 2024, Rusia instaló vías para evitar cruces vulnerables en territorios ocupados. Sin embargo, estos proyectos toman meses o incluso años, y los drones ucranianos no les dan ese tipo de tiempo. Bombardearon un ramal ferroviario cerca de Luhansk antes de terminarlo, desperdiciando recursos y retrasando suministros. Mover los depósitos no es sencillo. Los centros ferroviarios están donde la geografía lo permite, cerca de ríos, ciudades o cruces clave. No puedes simplemente recogerlos y trasladarlos de la noche a la mañana. Cada intento de adaptarse se encuentra con la misma pared. El sistema ferroviario ruso es muy rígido, expuesto y crucial para reemplazarse rápido. Rusia también ha estado utilizando trenes blindados como parte de su estrategia para intentar lidiar con los ataques ucranianos a sus ferrocarriles. Estos trenes no son solo algo de un libro de historia, se han actualizado para adaptarse al campo de batalla de hoy, y en este momento están haciendo más que simplemente transportar cosas de un lugar a otro. Están allí, moviéndose en zonas donde todo puede volverse peligroso rápido. Cada tren lleva acero y sacos de arena. Algunos tienen cañones antiaéreos y ametralladoras, pero no solo están hechos para el poder de fuego. Estos sirven para despejar minas, reparar vías o explorar con drones. Rusia está utilizando estos trenes para proteger sus rutas de suministro, especialmente en lugares donde las carreteras están dañadas o bajo ataque constante, ya que estos trenes ofrecen una opción más protegida. Sin embargo, las fuerzas ucranianas han descubierto cómo atacarlos, a veces volando partes de la vía o utilizando armas portátiles para golpearlos directamente. Eso retrasa el suministro y obliga a las tripulaciones rusas a reparar las vías bajo fuego. Es un trabajo duro, y se está volviendo más difícil mantener las cosas en movimiento sin problemas. Un desafío adicional es que los trenes solo se mueven donde existen vías. Si las vías están destruidas o bloqueadas, los trenes no pueden operar. Las misiones de sabotaje ucranianas ya golpean más fuerte. A medida que avanza la guerra, está claro que los trenes blindados no pueden hacerlo todo. Pueden ser fuertes y útiles, pero también pueden convertirse en objetivos atrapados en las vías sin ningún lugar a donde ir. Mientras Rusia avanza en Ucrania, la situación empeora. Sus líneas de suministro cruzan cientos de millas desde Rusia hasta el frente. Cada nueva pista es un objetivo más para Ucrania. Ucrania ha atacado nodos ferroviarios hasta 200 millas en Rusia, como el depósito de Rostov-on-Don en enero. Estos ataques no solo interrumpen suministros en Ucrania, también afectan la logística rusa. Los centros ferroviarios en Rusia ahora están en riesgo. Y eso es un problema porque la misma red que alimenta la guerra también respalda los bienes civiles. En 2024, civiles rusos en zonas fronterizas se quejaron de la escasez de combustible tras ataques ucranianos a las vías ferroviarias usadas para transporte militar y comercial. Esto obliga al gobierno ruso a equilibrar el abastecimiento del ejército y la satisfacción de su población. Es una cuerda floja, y Ucrania la está haciendo más inestable con cada ataque. Para el segundo trimestre, la superposición entre cadenas de suministro militares y civiles llegó al límite. Belgorod y Kursk, ciudades fronterizas rusas, tuvieron escasez intermitente de combustible en enero y febrero. Los locales tuvieron que hacer fila durante horas solo para rellenar los bidones de gas o comprar diésel. Las tiendas de comestibles tuvieron escasez, sobre todo en productos refrigerados. Las entregas tardías de trenes arruinaron envíos completos y no fueron casos aislados. Fueron ondas de las huelgas en ferrocarriles de uso dual. Cuando Ucrania atacó una unión en Rostov en enero, interrumpió los envíos de artillería y retrasó el transporte ferroviario comercial a 4 provincias por más de una semana. Estas interrupciones ya afectan políticamente. Los gobernadores y alcaldes, normalmente leales al Kremlin, han comenzado a quejarse discretamente sobre la tensión. La policía debió proteger estaciones de tren y los canales de Telegram pro-guerra cambiaron de tono. Expresan frustración por el impacto de la logística militar rusa en la vida civil. Aún no es una caída total, pero es una tendencia peligrosa. Cuando un dron ucraniano impacta una intersección, las consecuencias llegan desde las trincheras de Kherson hasta los estantes de tiendas en Briansk. Esa presión afecta a la moral tanto en el campo de batalla como en casa, y está relacionada con el panorama general. La red ferroviaria rusa no está hecha para esta guerra. El poder ofensivo de Ucrania está diseñado para enfrentar esa red ferroviaria. En la guerra moderna, ese desequilibrio es letal. Los generales rusos no alcanzan el ritmo de Ucrania.
Por más tropas o tanques que tengan, esas armas no sirven si no pueden moverse eficientemente. Este lento y constante aprieto es lo que hace que la logística sea un arma tan poderosa. No gana titulares, pero gana guerras. El Kremlin debe enfrentar una verdad fundamental. El poderío militar ruso depende de rieles dañados, incendiados y atacados constantemente. Cada ataque con drones, puente destruido o cruce interrumpido acerca su máquina de guerra al estancamiento. Esta guerra no es solo de soldados o armas, sino de moverse rápido, abastecer mejor y mantener a las fuerzas combatiendo. Ucrania ha descubierto cómo convertir el mayor activo de Rusia, su vasta red ferroviaria, en su mayor debilidad. No están luchando para tomar cada ciudad o igualar cada tanque, están luchando para cortar la línea de vida que mantiene viva al ejército de Rusia. Con cada golpe, demuestran que unos pocos drones bien usados dañan más que toda una división blindada. Ucrania no solo iguala a Rusia en tanques, también corta su línea de vida y gana.